Capítulo 1. El nuevo comienzo de la humanidad. Tras el gran diluvio que había cubierto la tierra y borrado la maldad de los hombres, el mundo renació en silencio. El agua retrocedió, los campos verdes comenzaron a crecer de nuevo y los ríos trazaron su camino entre las montañas. En medio de aquel mundo purificado, una sola familia habitaba y llevaba sobre sí la tarea de repoblar la tierra, la familia de Noé. Con el paso de los años, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, vieron a sus descendientes multiplicarse. Hijos, nietos y bisnietos llenaban las tiendas y los campos. Lo que una vez había sido un hogar pequeño en las laderas donde reposó el arca, ahora era una multitud en crecimiento. Las generaciones se extendían como ramas de un gran árbol, cada una llevando en su sangre la memoria del diluvio y en sus corazones el mandato de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero la memoria del diluvio, aunque viva en la primera generación, comenzó a desvanecerse en las siguientes. Los nietos de Sem, Cam y Jafet escuchaban los relatos de sus padres, pero en sus ojos el diluvio era una historia lejana, casi un mito. Para ellos, el mundo era nuevo, fértil y prometedor. Brote la expansión de la humanidad. Las familias se hicieron clanes, los clanes se hicieron tribus, y pronto la llanura comenzó a llenarse de tiendas, corrales y cultivos. Las voces de los niños resonaban entre las colinas, los hombres trabajaban la tierra y las mujeres levantaban hogares sólidos con piedra y barro. El lenguaje era uno solo. Todos compartían las mismas palabras, las mismas canciones, las mismas historias. La unidad era total. Esta unidad, sin embargo, no siempre estaba orientada al bien. Lo que al principio era cooperación y ayuda mutua, poco a poco empezó a transformarse en ambición y orgullo. Los líderes de los clanes se reunían con frecuencia en grandes asambleas. Allí hablaban de comercio, de caza, de construcción y de cómo asegurarse de que nadie olvidara su fuerza como pueblo. Somos uno solo, decían los ancianos. Si permanecemos unidos, nadie podrá detenernos. Y esas palabras, que al principio buscaban fomentar fraternidad, poco a poco fueron alimentando un espíritu diferente, el deseo de dejar una huella eterna en la tierra, un monumento que hablara de su poder. Parque Nacional: el viaje hacia el Valle de Sinar. Con el crecimiento de la población, llegó también la necesidad de más espacio. Los prados donde habían vivido se hacían estrechos, y las tribus comenzaron a migrar en busca de tierras nuevas. Avanzaron juntos, llevando sus rebaños, sus tiendas y sus herramientas. El viaje fue largo, cruzaron montañas, ríos y bosques, hasta que un día llegaron a una vasta llanura fértil, un lugar abierto y amplio donde podían asentarse sin límites. Esa llanura era la tierra de Sinar, situada entre grandes ríos y con un horizonte que parecía no tener fin. Allí, el pueblo decidió detener su caminar y edificar su futuro. Los ancianos se reunieron y proclamaron: aquí construiremos nuestra ciudad. Aquí levantaremos nuestros hogares, nuestras plazas y nuestros mercados. Y aquí aseguraremos nuestro nombre para siempre. Los más jóvenes aclamaron la idea con entusiasmo, y las tribus comenzaron a levantar los primeros cimientos. El descubrimiento de la técnica. En aquella tierra de Sinar, los hombres descubrieron un recurso que cambiaría el rumbo de su historia: la arcilla abundante, perfecta para moldear ladrillos. No se contentaron con las piedras que usaban antes, en su lugar, comenzaron a fabricar ladrillos cocidos al fuego, fuertes y resistentes. «Miren», exclamaba un constructor. «Estos ladrillos son mejores que cualquier piedra que hayamos usado antes. Con ellos podremos levantar muros más altos, casas más firmes, y, ¿por qué no?, una torre que llegue hasta el cielo». Pronto, el conocimiento se extendió por todo el campamento. Los hornos ardían día y noche, los hombres moldeaban ladrillos y las mujeres preparaban brea para unirlos. La ciudad nacía, ladrillo tras ladrillo, y con ella un sueño nuevo, un proyecto que uniera a todos y que hablara de su grandeza. Paisaje urbano: el orgullo que germina. En las noches de consejo, los líderes se reunían alrededor del fuego y hablaban del futuro. Ya no seremos recordados solo como los hijos de Sem, Cam y Jafet, decían algunos. Seremos conocidos como los constructores de la gran ciudad, los hombres que levantaron una torre hasta el cielo. Uno de los ancianos levantó la voz. ¿No recuerdan el diluvio?
¿No recuerdan que Dios nos ordenó llenar la tierra, esparcirnos y obedecerle? Hubo un silencio breve, pero pronto la multitud estalló en risas. El diluvio fue hace generaciones, contestó un joven líder. Mira a tu alrededor. El mundo es nuestro, y nada nos detiene. ¿Por qué vivir dispersos, débiles y olvidados? Si nos mantenemos unidos y levantamos esta torre, seremos grandes, famosos, y nadie podrá esparcirnos jamás. Las palabras resonaron entre el pueblo como fuego en la hierba seca. Pronto, la idea de la torre se convirtió en el sueño colectivo de todos. Familia de padre, madre, hijo, hija, la vida en Sinar. Mientras el proyecto comenzaba a tomar forma, la vida en la ciudad de Sinar prosperaba. Los niños jugaban en las calles, los comerciantes intercambiaban productos, y los constructores trabajaban sin descanso. El humo de los hornos llenaba el aire, el sonido de martillos y palas retumbaba en la llanura, y las murallas de la ciudad comenzaban a levantarse con solidez. Era una época de entusiasmo, pero también de creciente arrogancia. Los líderes decían: nuestro nombre se hará eterno. Esta torre será un símbolo de lo que podemos lograr sin depender de nadie más. Y poco a poco, la fe en Dios que habían heredado de Noé se fue apagando en muchos corazones. Vía Láctea Reflexión. El primer capítulo de la historia de Babel nos muestra cómo el hombre, aun después de haber recibido misericordia y una segunda oportunidad tras el diluvio, volvió a inclinarse hacia la soberbia. La unidad, que podía haber sido una bendición si se usaba para honrar a Dios, se convirtió en un arma de orgullo y autosuficiencia. La humanidad, con un solo lenguaje y un solo propósito, tenía el poder de lograr cosas grandes, pero eligió usar esa fuerza para exaltar su propio nombre y no el de su creador. El relato queda abierto. El pueblo ha encontrado un lugar fértil, ha desarrollado nuevas técnicas, ha levantado una ciudad y ha concebido el sueño de una torre que toque el cielo. El orgullo late en sus corazones, y la decisión que tomen marcará el destino de las generaciones venideras. Capítulo 2. El sueño de una torre. El sol se alzaba sobre la vasta llanura de Sinar. La tierra era fértil, el aire fresco, y los campos se extendían sin límite. Los hombres habían hallado allí un lugar para establecerse, un sitio donde sus descendientes podrían crecer y prosperar. La ciudad recién nacida comenzaba a mostrar sus primeros signos de grandeza: muros en construcción, calles rectas, casas hechas de ladrillos firmes y hornos que no descansaban ni de día ni de noche. Pero en el corazón del pueblo ardía una idea que superaba cualquier esfuerzo anterior: levantar una torre cuya cima llegara hasta los cielos. Amanecer detrás de montañas, la reunión de los líderes. Una tarde, cuando el sol teñía de rojo la llanura, los ancianos y los líderes de los clanes se reunieron en el centro de la ciudad. La multitud se congregó a su alrededor, expectante. El más anciano de ellos, un hombre de barba larga y ojos encendidos, levantó su bastón y habló. Hemos construido casas, hemos levantado murallas, hemos aprendido a usar los ladrillos y la brea. Pero ahora, ¿qué será de nosotros en las generaciones venideras? ¿Seremos olvidados como tantos otros? Otro líder, más joven, se adelantó y dijo con voz firme: no, no seremos olvidados. Escuchen mi propuesta: construyamos una torre tan alta que su cima toque los cielos. Una torre que hable de nuestra grandeza, de nuestra unidad, de nuestro poder. Así haremos para nosotros un nombre eterno, y nadie podrá esparcirnos jamás por la faz de la tierra. La multitud estalló en aclamaciones. Algunos gritaban: una torre hasta el cielo. Un monumento a nuestra fuerza. Así ningún dios podrá dispersarnos. Las voces se unieron como un rugido que llenó la llanura. Los primeros planos. Pronto comenzaron los planes. Los arquitectos, hombres sabios en el arte de medir y trazar, se reunieron en secreto y elaboraron diseños. Extendieron tablillas de arcilla y dibujaron con estiletes los círculos concéntricos de una torre escalonada. Será ancha en su base, decía uno, para que pueda sostener su propio peso. Subirá en niveles, cada vez más altos, añadía otro, hasta que desaparezca en las nubes. Y en la cima pondremos un templo, un lugar donde el hombre y el cielo se encuentren, concluyó un tercero. Los planos fueron mostrados al pueblo, y el entusiasmo creció aún más. Nadie se negaba a participar.
Unos hacían ladrillos, otros transportaban brea, otros levantaban andamios de madera. La ciudad entera se convirtió en un taller gigante. Familia de padre, madre, hijo, hija, la vida alrededor de la torre. Mientras la torre comenzaba a levantarse, la vida en Sinar giraba en torno a ella. Los niños jugaban a imitar a los constructores, amontonando pequeños ladrillos de barro. Las mujeres cocinaban para los trabajadores, llevando agua y pan a los hornos que nunca se apagaban. Los ancianos, sentados a la sombra, observaban el movimiento y murmuraban entre sí. Algunos recordaban las historias del diluvio y en su interior sentían una inquietud. Uno de ellos, de nombre Heber, susurró a su nieto: «No es bueno que los hombres busquen tocar el cielo. El cielo pertenece a Dios, y la tierra nos ha sido dada a nosotros». El niño, curioso, preguntó: «¿Por qué, abuelo? ¿Acaso no es bueno querer ser grandes?» Heber suspiró y respondió: «La grandeza verdadera no está en levantar piedras, sino en obedecer al Creador. Pero temo que estas palabras caerán en oídos sordos». Fuego, el fervor colectivo. El trabajo en la torre se convirtió en el centro de la vida. Al amanecer, los hornos ardían, moldeando ladrillos al rojo vivo. Los hombres los apilaban, los transportaban en filas interminables y los colocaban uno sobre otro. Los líderes recorrían la obra, animando a la multitud. «Más alto. Más fuerte. No nos detendremos hasta que la cima toque el cielo». El pueblo trabajaba con un fervor casi religioso. La torre no era solo una construcción, era un símbolo, una promesa de inmortalidad. Cada ladrillo colocado era una declaración de orgullo contra el mandato de Dios de dispersarse y llenar la tierra. Vía Láctea, una ciudad contra el cielo. Las noches eran también parte del espectáculo. A la luz de las hogueras, los hombres cantaban himnos de unidad, canciones que hablaban de la torre como si fuera un nuevo sol, un nuevo Dios. La torre comenzaba a dominar el horizonte de la llanura, visible desde kilómetros de distancia. Los viajeros que pasaban por Sinar quedaban asombrados. «Jamás hemos visto algo igual», decían. «Esta ciudad será recordada por siempre». Y el orgullo crecía, alimentado por cada ladrillo, por cada mirada de asombro, por cada palabra de admiración. Destellos, reflexión. El segundo capítulo de esta historia nos muestra cómo el corazón del hombre, una vez unido por un propósito, puede alcanzar metas enormes. Pero también nos advierte del peligro de usar esa unidad para desafiar a Dios. Lo que comenzó como un proyecto de cooperación pronto se transformó en un monumento a la arrogancia. Los hombres olvidaron que habían recibido la vida por gracia y que el mandato divino era esparcirse y llenar la tierra, no encerrarse en una ciudad ni erigir símbolos de autosuficiencia. La torre, aún en sus primeros niveles, ya se había convertido en un ídolo en los corazones de quienes la levantaban. Capítulo 3. El ascenso de la torre y el desafío al cielo. La torre ya no era solo una construcción. Era un símbolo. Desde la llanura de Sinar se alzaba como una columna gigantesca que parecía desafiar el horizonte. Día tras día, ladrillo tras ladrillo, la humanidad entera volcaba sus fuerzas en hacerla crecer. Amanecer sobre la obra. Cada mañana, el sol nacía sobre un espectáculo impresionante, cientos de hombres y mujeres trabajando en perfecta sincronía. Los hornos ardían como volcanes, escupiendo ladrillos recién cocidos. Los transportadores formaban filas interminables, cargando canastos sobre la cabeza. Los arquitectos daban órdenes desde lo alto de los andamios. «Más brea aquí», gritaba uno. «Refuercen los cimientos», ordenaba otro. «No detengan las filas. La torre debe seguir creciendo», clamaban los supervisores. El eco de esas voces se mezclaba con el golpeteo constante de los martillos, el crujido de la madera y el rugido del fuego. La ciudad entera respiraba un solo propósito: levantar la torre hacia el cielo. La obsesión por la altura. Con cada nivel añadido, la obra se hacía más difícil. Los andamios se extendían más alto que cualquier construcción jamás vista. Los hombres se amarraban con cuerdas para no caer, mientras las mujeres llevaban agua para refrescar a los trabajadores exhaustos. Uno de los capataces, llamado Nimrod, subió hasta un nivel superior y desde allí miró hacia abajo. Sus ojos brillaban de orgullo. «Miren»,
Gritó con voz tronante. Desde aquí, los campos parecen pequeños como alfombras. Pronto veremos el cielo cara a cara. La multitud aplaudió y vitoreó su nombre. Nimrod sonrió satisfecho, pues ya no era solo un líder, comenzaba a ser visto como el héroe que guiaba al pueblo hacia la inmortalidad. Familia de padre, madre, hijo, la vida al pie de la torre. La vida en la ciudad giraba por completo en torno al proyecto. Los niños crecían oyendo hablar de la torre como si fuera una obra sagrada. Los ancianos contaban historias en las plazas, narrando cómo el hombre había conquistado la tierra y ahora conquistaría el cielo. En las noches, los poetas recitaban versos. Así como los ladrillos se elevan, así se elevará nuestro nombre. No seremos olvidados. Nuestro lugar será entre los dioses. Las familias se reunían en torno al fuego, repitiendo orgullosamente. Somos el pueblo de la torre. Somos los que alcanzaremos el cielo. Balanza voces de advertencia. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Un anciano llamado Heber, de los descendientes de Sem, levantaba su voz en medio de la multitud. Escuchen, hermanos. No olviden las historias del diluvio. No olviden que el cielo pertenece al Altísimo. Si levantamos la torre por orgullo, no será bendición, sino ruina. Algunos lo escuchaban en silencio, pero la mayoría respondía con burlas. Viejo temeroso. Tus palabras son de otro tiempo. Ahora somos fuertes y unidos, nada nos detendrá. El anciano bajaba la cabeza, con lágrimas en los ojos, sabiendo que sus palabras eran semillas que caían en tierra seca. Vía Láctea, la torre en las estrellas. Con el paso de los años, la torre se volvió tan alta que de noche parecía tocar las estrellas. Los viajeros que llegaban desde tierras lejanas quedaban asombrados. Jamás hemos visto algo igual, decían maravillados. Esta ciudad será la gloria de la humanidad. Los constructores escuchaban esos comentarios y el orgullo en sus corazones crecía como fuego avivado por el viento. Ya no trabajaban solo para unirse, sino para demostrar que podían alcanzar lo imposible. Un joven constructor comentó una noche a su compañero. Dicen que los dioses habitan en las alturas. Entonces, respondió el otro, pronto seremos como ellos. Fuego, el espíritu de desafío. La torre se convirtió en un desafío abierto al Creador. Ya no se hablaba de obedecer el mandato divino de esparcirse y poblar la tierra, sino de permanecer juntos en un solo lugar, bajo un solo monumento. Los líderes proclamaban desde lo alto. No necesitamos que el cielo descienda a nosotros. Nosotros subiremos hasta el cielo. El pueblo respondía al unísono. Un nombre eterno para nosotros. Un trono en lo alto de las nubes. Las palabras resonaban como un eco de arrogancia que ascendía con cada ladrillo colocado. Capítulo 4. El poder de la unidad y el olvido de Dios. La ciudad de Sinar se había transformado en un lugar que nunca dormía. El eco de los martillos y el rugido de los hornos acompañaban cada amanecer. El aire olía a brea caliente, y las montañas de ladrillos se multiplicaban como si fueran semillas de barro. Todo en aquella llanura giraba en torno a una sola cosa, la torre. Con cada día que pasaba, se elevaba más alto, alcanzando un punto en el que parecía rozar las nubes. Su sombra se extendía sobre los campos y sus muros dominaban el horizonte. Desde muy lejos podía verse su silueta, y los viajeros que llegaban quedaban atónitos, como si contemplaran un milagro. Lo que para algunos era asombro, para otros se había convertido en devoción. La unidad del pueblo era total. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos tenían un papel en la obra. Algunos cocían ladrillos en hornos ardientes, otros transportaban cargas pesadas sobre sus espaldas, los más fuertes levantaban andamios que parecían tocar el cielo. Nadie estaba ocioso. Nadie cuestionaba el propósito. Era como si la humanidad entera se hubiera reducido a una sola tarea. La lengua común facilitaba todo. Una sola palabra bastaba para que miles se movieran al unísono. Esa coordinación los hacía sentir invencibles, como si no existiera límite para lo que podían lograr. La torre se había convertido en un monumento no solo de piedra y barro, sino del poder humano cuando trabaja unido. Pero esa fuerza, en lugar de estar dirigida hacia la gratitud y el servicio al Creador, se orientaba hacia el orgullo.
La torre no era levantada para dar gloria a Dios, sino para proclamar la grandeza del hombre. Ya no era un proyecto para sobrevivir o para protegerse, sino un símbolo de desafío, un intento de alcanzar lo inalcanzable. La vida de la ciudad giraba completamente en torno a esa construcción. Las canciones de los trabajadores hablaban de su torre como si fuera un nuevo sol en la tierra. Las generaciones jóvenes crecían viendo en ella no solo un edificio, sino una identidad. Ellos eran el pueblo de la torre, los que alcanzarían el cielo con sus propias manos. La obra dejó de ser un esfuerzo colectivo y se convirtió en una religión. Cada ladrillo era ofrecido como un tributo a la ambición. Cada nivel alcanzado era celebrado como una victoria sobre las leyes de la naturaleza. Ya no se levantaban oraciones al Altísimo, ahora la alabanza era para la torre misma, para la unidad humana, para la fuerza del propio brazo. El corazón de la gente había cambiado. Lo que antes era cooperación se transformó en soberbia colectiva. Lo que antes era comunidad se convirtió en idolatría. La torre, que debía ser una simple construcción, se había elevado en los corazones como un dios hecho de barro y fuego. En ese escenario, la ciudad de Sinar brillaba de día y de noche. Pero bajo su aparente esplendor se ocultaba una realidad oscura: el pueblo había olvidado al Creador. Su unidad, poderosa y admirable, estaba dirigida hacia un propósito equivocado. En lugar de esparcirse y poblar la tierra como se les había ordenado, habían elegido encerrarse en su orgullo y levantar un monumento a su propio nombre. Y así, con cada ladrillo que ascendía, también ascendía la soberbia humana, construyendo no solo una torre de piedra, sino una brecha cada vez más grande entre la humanidad y su Dios. Capítulo 5. La soberbia del corazón humano. La torre ya no era solo un edificio, se había convertido en el corazón de la ciudad, en el centro de toda conversación, en la razón de ser de un pueblo que había dejado de mirar al cielo con gratitud para mirarlo con ambición. El horizonte de Sinar estaba marcado por su silueta imponente, y cada amanecer traía consigo la misma rutina: los hornos encendidos, el golpeteo de los martillos, el crujido de los andamios, y las voces de miles que trabajaban unidos en una sola empresa. En apariencia, aquello era un milagro humano. La coordinación, la fuerza, la disciplina, todo parecía perfecto. Los viajeros que llegaban quedaban deslumbrados y contaban a otros pueblos historias de una ciudad que había desafiado los límites. Con el paso del tiempo, la fama de la torre se extendió más allá de la llanura, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y ambición. Sin embargo, lo que brillaba en la superficie ocultaba una realidad mucho más peligrosa. En el interior de los corazones, la soberbia había echado raíces profundas. La obra, que al principio era un proyecto colectivo, se había transformado en un símbolo de orgullo personal y colectivo. La torre ya no se levantaba por necesidad, ni siquiera por unidad, se levantaba para declarar que el hombre podía vivir sin Dios, que no necesitaba depender del Creador para alcanzar la grandeza. Cada ladrillo colocado era un ladrillo de arrogancia. Cada nivel alcanzado era una victoria no contra los elementos, sino contra la humildad que alguna vez había marcado al ser humano. La torre, más que un edificio, era una declaración: podemos alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas. Podemos ser como Dios. En las plazas de la ciudad se escuchaban cantos que hablaban del poder humano, y en las hogueras de la noche, las historias repetían un mismo mensaje: que el pueblo de Sinar sería recordado por siempre, que su nombre se grabaría en las estrellas. Los niños crecían oyendo que la torre era su salvación, que gracias a ella nunca serían olvidados, que su unidad los haría invencibles. Pero en esa devoción a la obra había un profundo olvido de lo más esencial. Ya nadie hablaba del Creador. Las oraciones antiguas, que agradecían la lluvia o la cosecha, habían desaparecido. Ahora los labios de la multitud estaban ocupados en alabar la torre, en bendecir sus ladrillos, en exaltar la unidad de su pueblo. Lo que debía ser fe se había transformado en idolatría. La soberbia se extendía como un humo invisible que cubría la ciudad. No era solo un orgullo silencioso, era un desafío abierto. Ya no se hablaba de obedecer los mandatos divinos de dispersarse y poblar la tierra, al contrario, se proclamaba que jamás abandonarían la ciudad, que juntos alcanzarían lo más alto y conquistarían el cielo mismo. Y así, poco a poco, lo que debía ser una bendición se convirtió en una maldición.
La unidad, que era un regalo de Dios para el bien común, fue utilizada como un arma contra el mismo Dios. La lengua común, que debía servir para la cooperación y el entendimiento, se transformó en la herramienta para engrandecer un orgullo colectivo que crecía sin límites. Los rostros de los trabajadores reflejaban fatiga, pero también un fuego interior. Nadie se atrevía a detenerse, porque el orgullo ya no permitía descanso. Abandonar la torre habría significado reconocer que el proyecto era inútil, y eso era algo que los hombres no estaban dispuestos a admitir. Prefirieron sacrificar su fuerza, su tiempo y hasta su fe antes que renunciar a la ambición de tocar el cielo. La torre, desde la distancia, parecía una montaña artificial levantada por manos humanas. Su base, ancha y sólida, sostenía niveles que ascendían como escalones hacia el firmamento. Pero cuanto más alta se levantaba, más pesada se volvía sobre los corazones de quienes la construían. La soberbia no solo estaba en los líderes, sino en el pueblo entero. Ya no era una ambición individual, sino un orgullo colectivo, compartido, celebrado, exaltado. Era como un río que había desbordado su cauce y arrastraba todo a su paso. Nadie cuestionaba, nadie dudaba, todos estaban convencidos de que la torre sería su gloria eterna. Pero lo que los hombres no veían era que, en su afán de alcanzar el cielo, estaban más lejos de él que nunca. En su intento de subir, estaban cayendo. En su búsqueda de unidad, estaban cavando la semilla de su división. En su deseo de dejar un nombre eterno, estaban escribiendo el preludio de su olvido. El capítulo de la soberbia en la historia humana alcanzaba aquí un punto crucial. La torre, majestuosa y arrogante, se erguía como un desafío al Creador, y los hombres, ciegos en su ambición, no se daban cuenta de que cada ladrillo los acercaba no a la gloria, sino al juicio. Capítulo 6. La observación divina. El sol ardía sobre la llanura de Sinar, y la torre seguía elevándose como un desafío silencioso al firmamento. Desde la distancia, su silueta se confundía con las nubes, y los hombres la miraban con orgullo, convencidos de que habían comenzado a rozar el cielo. Sus voces, unidas en cánticos y gritos de trabajo, se elevaban como un coro ensordecedor que cubría la ciudad entera. La humanidad, embriagada por su ambición, no se daba cuenta de que su obra había atraído ya la mirada del Altísimo. Porque nada en la creación pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Ni las montañas que se alzan, ni los mares que rugen, ni las intenciones escondidas en el corazón del hombre. Todo está desnudo ante el Creador, y la torre de los hombres no era una excepción. En lo alto, más allá de las estrellas, más allá de lo visible, Dios contemplaba con paciencia la obra humana. Su mirada no era como la de los hombres, que observan solo lo externo, él veía más allá de los ladrillos, de los hornos y de los andamios. Su mirada penetraba hasta el corazón de cada trabajador, hasta el orgullo que alimentaba sus manos y la soberbia que les daba fuerzas. Y lo que el Creador veía no era simplemente una torre, sino una rebelión disfrazada de unidad. Veía a una humanidad que había olvidado su voz, que había rechazado su mandato de llenar la tierra, que había elegido aferrarse a una ciudad para levantar su propio nombre en lugar de glorificar el nombre de su Señor. El murmullo de la ciudad ascendía como un humo cargado de arrogancia. Era un clamor que no buscaba agradecimiento ni adoración, sino autoexaltación. Era el eco de un pueblo que se había convencido de que no necesitaba de su Dios. Y aquel clamor llegó hasta el cielo, y el Señor, en su infinita justicia y sabiduría, se inclinó a observar con mayor detalle lo que el hombre estaba haciendo. La Escritura dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaban. No porque él necesitara acercarse físicamente, sino porque ese lenguaje revela algo profundo. El Señor, que todo lo conoce, se dignó a mirar con atención, a evaluar lo que estaba sucediendo, a tomar nota del estado del corazón humano. Y al observar, vio algo que ningún hombre de Sinar sospechaba. La unidad que había en ese pueblo, aunque era un don de Dios, se había convertido en un arma contra él. Porque el hombre, hablando un mismo idioma y compartiendo un mismo propósito, había decidido usar esa fuerza no para multiplicar la vida y la bondad en la tierra, sino para alimentar la vanidad de su propio corazón. La obra que estaban haciendo no era un monumento al trabajo ni a la hermandad, era un monumento a la soberbia. Y el Señor sabía que, si esa ambición no era detenida,
nada les sería imposible en su maldad. La capacidad humana, unida sin límites ni freno, podía desviarse hacia caminos cada vez más oscuros, destruyendo lo que debía ser bueno y puro. Dios no observaba solo ladrillos apilados, veía el germen del orgullo que siglos más tarde seguiría tentando al hombre a erigirse en su propio Dios. Veía en esa torre el reflejo de lo que siempre había sido el pecado desde el principio: querer ser como Él, querer tomar el lugar del Creador, querer alcanzar el cielo sin obediencia, sin fe, sin dependencia. La observación divina no era fría ni distante. Era una mirada de profundo dolor, porque el Señor había creado al hombre para caminar en comunión con Él, no para levantar muros de arrogancia. Era la mirada de un padre que contempla a sus hijos desviarse del camino, usar los dones recibidos para rebelarse en lugar de agradecer. Y, sin embargo, junto al dolor, había justicia. Porque Dios no puede ignorar el pecado. No puede permitir que la soberbia se eleve sin límite, porque si lo hiciera, el hombre mismo se destruiría. El juicio que se acercaba no era un castigo ciego, sino una corrección necesaria, un acto de amor que buscaba frenar la locura de una humanidad que había olvidado su lugar. El cielo, invisible para los hombres de Sinar, estaba en silencio, contemplando el orgullo de los mortales. Y allí, en ese silencio eterno, se gestaba una decisión. El Creador no dejaría que la torre llegara a su culmen, porque no era una torre de esperanza, sino un monumento de rebelión. Dios, al observar, determinó que había llegado el momento de actuar. No destruiría con fuego ni con espada. No enviaría diluvio ni catástrofe. Su juicio sería más sutil, más profundo, más decisivo, tocaría la raíz misma de la unidad humana. La lengua, ese don que permitía la comunicación perfecta, sería confundida. El corazón del hombre, que se había elevado demasiado, sería humillado. Y la torre, que había comenzado como un símbolo de poder, quedaría como un recuerdo inacabado de lo frágil que es la grandeza humana cuando se aparta de Dios. Así, la observación divina se convirtió en el preludio de la acción. La torre, aún en construcción, seguía elevándose bajo los ojos de los hombres, pero sobre ella pesaba ya el decreto invisible del cielo. Los trabajadores no lo sabían, pero sus manos estaban a punto de ser detenidas, no por la fatiga, sino por la voluntad de aquel que gobierna sobre todas las naciones y todas las lenguas. Capítulo 7. La confusión de las lenguas. El sol nacía una vez más sobre la llanura de Sinar. La ciudad, vibrante de actividad, despertaba al estruendo de los martillos, al crujido de los andamios de madera y al murmullo de miles de voces que se mezclaban como un río de sonidos. Cada día, la torre crecía un poco más, y con ella, el orgullo de los hombres. La obra parecía imparable. Los líderes de la ciudad recorrían la construcción, observando cómo los trabajadores levantaban nuevas filas de ladrillos cocidos y cómo los ingenieros improvisaban poleas y rampas para subir los materiales cada vez más alto. La unidad del pueblo era absoluta, todos entendían las órdenes, todos hablaban el mismo idioma, todos estaban movidos por un solo propósito. Pero lo que los hombres no sabían era que ese mismo día el Señor descendería para intervenir. Porque el juicio ya había sido decidido en el silencio eterno del cielo. El Creador, que había observado con paciencia la soberbia de los hombres, ahora actuaría con sabiduría perfecta para detener su ambición desmedida. El aire de aquella mañana era distinto. Aunque los hombres no lo percibían, una tensión invisible flotaba sobre la ciudad. Los hornos ardían como siempre, los carros transportaban arcilla y agua, los cantos de los obreros llenaban la llanura, pero en lo alto del cielo había un decreto que estaba a punto de cumplirse. Y sucedió. En medio del bullicio, cuando los capataces daban órdenes y los obreros respondían con rapidez, una chispa de confusión apareció. Una palabra, pronunciada con claridad por un líder, no fue comprendida por el obrero que debía ejecutarla. El hombre frunció el ceño, como si de pronto aquella instrucción sencilla hubiera sido dicha en un lenguaje extraño. Intentó preguntar, pero sus palabras sonaron incomprensibles a los oídos del capataz. Lo que al principio fue un pequeño malentendido se multiplicó en cuestión de segundos. Otro grupo, en otro sector de la torre, dejó caer una carga de ladrillos porque las órdenes les sonaron confusas. Los gritos se mezclaron, pero en lugar de traer claridad, añadieron más desconcierto.
Los trabajadores empezaron a mirarse unos a otros con extrañeza, incapaces de entender lo que se decían. La confusión se propagó como un viento repentino. Donde antes había armonía, ahora reinaba el caos. Los hombres abrían la boca para hablar, pero sus compañeros escuchaban sonidos sin sentido, fonemas que nunca habían oído. Uno exclamaba con fuerza, otro respondía con gestos de incomprensión. Lo que debía ser una instrucción clara se convirtió en un balbuceo ininteligible. El asombro dio paso al miedo. Los obreros comenzaron a dejar sus herramientas, incapaces de coordinarse. Los grupos que antes trabajaban como uno solo se fragmentaron en pequeños conjuntos que solo podían entenderse entre sí. Cada grupo hablaba una lengua distinta, y entre ellos ya no existía comunicación. El estruendo de la torre cambió. No era ya el sonido del progreso y del orgullo, sino el eco del desconcierto. Miles de voces hablaban al mismo tiempo, pero ninguna encontraba respuesta en las demás. Era un coro desordenado de lenguas nuevas que caían sobre los oídos como un río de sonidos incomprensibles. Los líderes intentaron restaurar el orden. Subieron a las plataformas, levantaron sus manos y gritaron con fuerza. Pero sus voces, antes tan claras y respetadas, ahora eran un enigma. Los mismos hombres que habían seguido sus órdenes con disciplina, ahora los miraban con desconcierto, incapaces de comprender ni una sola palabra. La unidad, que había sido la fuerza del proyecto, se desmoronaba en cuestión de minutos. La torre, símbolo de un pueblo unido, se convirtió en el escenario de su división. Los trabajadores dejaron caer los ladrillos, las poleas se detuvieron, los hornos quedaron encendidos pero sin dirección. Todo lo que había sido coordinación se transformó en caos. El desconcierto pronto se convirtió en enojo. Algunos, incapaces de hacerse entender, levantaban la voz con desesperación. Otros, frustrados por no comprender, respondían con gritos y empujones. Los grupos comenzaron a apartarse, buscando refugio entre los pocos que aún podían entender sus palabras. Y así, sin darse cuenta, la humanidad empezaba a fragmentarse, no por la distancia geográfica, sino por la barrera invisible de las lenguas. La torre quedó a medio construir. Sus niveles, que pretendían rozar el cielo, se alzaban incompletos, como un monumento interrumpido por la mano de Dios. El orgullo humano había levantado un desafío, pero el Señor lo había derribado sin derramar sangre, sin enviar fuego ni diluvio, sino con algo tan sencillo y tan poderoso como la diversidad de lenguas. La ciudad entera se convirtió en un clamor de incomprensión. Lo que había comenzado como unidad terminó como dispersión. Los hombres, incapaces de convivir sin entenderse, comenzaron a separarse en grupos según la lengua que compartían. Algunos se dirigieron hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia las montañas o hacia las costas. La dispersión que habían rechazado voluntariamente se cumplía ahora por decreto divino. Así, la Torre de Babel quedó abandonada. Sus muros incompletos y sus andamios vacíos se convirtieron en un testimonio silencioso de la soberbia humana y de la intervención divina. Lo que debía ser el orgullo eterno de los hombres quedó como ruina, como símbolo de que ninguna obra hecha contra la voluntad de Dios puede prosperar. La confusión de lenguas no fue un accidente, sino una decisión sabia. El Señor, al diversificar las palabras, detuvo la arrogancia y protegió al hombre de sí mismo. Lo que parecía un castigo era, en realidad, una misericordia, porque impidió que la humanidad cayera más profundamente en su rebeldía. Y desde ese día, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Las lenguas se multiplicaron, los pueblos se dispersaron, y las naciones comenzaron a formarse en diferentes regiones de la tierra. Pero la lección permaneció grabada en la historia, que la soberbia divide, que el orgullo confunde, y que ningún intento de alcanzar el cielo sin Dios puede tener éxito. Capítulo 8. La dispersión de los pueblos. El cielo de Sinar permanecía tranquilo, pero sobre la llanura había un cambio que nadie podía ignorar. La torre, antaño símbolo de unidad y orgullo, se alzaba incompleta, su silueta recortándose contra el horizonte como un recordatorio silencioso de lo que la humanidad había intentado y no había logrado. Los andamios vacíos y los ladrillos dispersos hablaban de un esfuerzo que, aunque monumental, no había resistido el decreto divino. Con la confusión de las lenguas, los hombres comenzaron a comprender, poco a poco,
que la obra de sus manos ya no podía sostenerse. Las órdenes que antes se seguían con precisión ahora se perdían en el aire, y la coordinación, que había sido su mayor fortaleza, se deshacía frente a la barrera de la incomprensión. Lo que antes era unidad se transformaba en desconcierto, lo que antes era un propósito común se convertía en fragmentación. Los trabajadores comenzaron a abandonar la torre, unos tras otros, sin saber a dónde ir, guiados únicamente por la necesidad de encontrar a quienes entendieran su nueva lengua. Cada grupo de personas, al separarse, llevaba consigo su cultura, sus costumbres y sus historias, que ahora debían transmitirse de manera independiente. Lo que antes era un solo pueblo se dividía en muchos, y cada división se convirtió en la semilla de una futura nación. Al principio, la dispersión fue lenta y caótica. Los grupos se movían con incertidumbre, dudando de su rumbo, buscando tierras fértiles donde asentarse. Algunos viajaron hacia el norte, atravesando montañas y ríos desconocidos, enfrentándose a desafíos naturales que nunca habían conocido. Otros se dirigieron al sur, internándose en bosques densos y llanuras abiertas, enfrentando animales salvajes y climas adversos. Cada paso de su viaje estaba marcado por la necesidad de sobrevivir, de adaptarse a nuevas tierras y de reconstruir sus comunidades lejos del corazón que una vez los había unido. Con el tiempo, la dispersión adquirió un orden natural. Cada grupo, al asentarse, comenzó a establecer su propio territorio, delimitando tierras para sembrar, pastorear y construir aldeas. La lengua que hablaban se convirtió en el hilo que unía a cada comunidad, marcando diferencias y creando identidades propias. Así nacieron los primeros pueblos, con costumbres, tradiciones y nombres que los distinguían unos de otros. Los hombres, que antes se sentían invencibles, ahora aprendían humildad. La vida lejos de la torre les enseñó que la supervivencia requería cooperación, paciencia y respeto por la naturaleza. Cada familia debía trabajar para obtener su alimento, cada comunidad debía protegerse de los peligros y cada líder debía aprender a guiar con justicia y prudencia. La dispersión, aunque dolorosa, se convirtió en una escuela de sabiduría para la humanidad. En estas nuevas tierras, los recuerdos de Sinar y de la torre permanecían vivos. Los ancianos contaban historias de la construcción, de los ladrillos que jamás llegaron a tocar el cielo, de la arrogancia que había llevado al pueblo a la confusión. Cada relato servía de advertencia, recordando a las generaciones jóvenes que la soberbia podía ser destructiva y que el respeto al Creador era la verdadera fuente de estabilidad y prosperidad. A medida que los pueblos se asentaban, también comenzaron a desarrollarse diferentes formas de organización social. Algunos adoptaron la agricultura como su principal sustento, aprendiendo a sembrar y cosechar según las estaciones. Otros se dedicaron a la cría de animales, perfeccionando técnicas de pastoreo y comercio. Las aldeas crecieron lentamente, y los habitantes comenzaron a construir caminos, pozos y refugios que les permitieran sobrevivir a los inviernos y a las sequías. Con la dispersión, también se expandió la diversidad cultural y lingüística. Cada grupo creó símbolos, rituales y creencias que reflejaban su experiencia y su entorno. Aunque todos provenían de la misma raíz, la fragmentación del lenguaje los obligó a desarrollarse de manera independiente, generando culturas únicas y tradiciones que se conservarían por generaciones. La torre, que había sido un monumento a la unidad, se convirtió en un recuerdo distante, un símbolo de lo que sucede cuando la humanidad se aparta del camino de Dios. La llanura de Sinar, antaño centro de la ambición humana, quedó desierta. Los hornos apagados y los ladrillos abandonados eran testigos silenciosos de la soberbia y de la intervención divina. La naturaleza, que había sido testigo de la construcción, comenzó a reclamar su espacio. El viento barría los caminos, la hierba crecía entre los andamios y los animales retornaron a lo que una vez había sido su territorio. La torre quedó como un monumento incompleto, un recordatorio eterno de que el orgullo sin Dios tiene límites y que la dispersión, aunque dolorosa, es también un acto de justicia y misericordia. Y mientras los pueblos se extendían por toda la tierra, Dios observaba con paciencia y cuidado. La dispersión no fue solo un acto de corrección, sino un acto de preservación. Al separar a los hombres y otorgarles lenguas diferentes, el Creador permitió que la humanidad se expandiera, que los pueblos crecieran y prosperaran, y que el mundo se llenara de diversidad y riqueza cultural. La lección quedaba clara:
La soberbia puede ser detenida, la unidad sin Dios puede ser fragmentada, y la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la obediencia y en la comunión con el Altísimo. La dispersión de los pueblos marcó el inicio de una nueva era. Lo que comenzó como un proyecto de arrogancia terminó siendo el origen de la multiplicidad humana, de la diversidad de naciones, lenguas y culturas que poblarían la tierra. Cada grupo que se asentó en nuevas tierras llevaba consigo la memoria de la torre, la advertencia de la soberbia y la posibilidad de construir su futuro en obediencia a Dios. Así, la humanidad aprendió una lección que resonaría a lo largo de los siglos: la grandeza sin humildad es frágil, la unidad sin obediencia es peligrosa, y el poder humano, aunque impresionante, siempre debe reconocerse como un regalo del Creador. La dispersión no fue un castigo caprichoso, sino un acto de amor que permitió que el mundo se llenara de vida, diversidad y esperanza, preservando a la humanidad de los riesgos de la soberbia y asegurando que cada lengua, cada pueblo y cada cultura pudiera encontrar su lugar bajo el cielo. Destellos. Reflexión. El capítulo 8 muestra que incluso la intervención divina, que parece severa, tiene un propósito de preservación y enseñanza. La dispersión no destruyó a la humanidad, la salvó, enseñándole que la obediencia, la humildad y el respeto a Dios son más importantes que cualquier monumento de orgullo. De aquel desastre nació la diversidad, la riqueza de lenguas y culturas, y la oportunidad de que los hombres caminaran en caminos de sabiduría. Capítulo 9. Las nuevas naciones y la memoria de la torre. Con el paso de los años, las tierras dispersas se llenaron de vida. Los pueblos que habían partido de Sinar comenzaron a crecer en diferentes direcciones, cada uno asentándose en regiones distintas con paisajes propios, valles fértiles, llanuras abiertas, colinas y ríos que se convertían en arterias de su subsistencia. Los hombres aprendieron a adaptarse a su entorno, transformando la tierra con su trabajo, con paciencia y con esfuerzo. Cada grupo, separado por la barrera de las lenguas, comenzó a desarrollar su identidad. Sus costumbres se consolidaron, sus formas de organizarse se hicieron únicas, y las historias que narraban se mezclaron con la memoria de sus ancestros. La Torre de Babel, aunque inacabada y olvidada físicamente, permanecía viva en sus recuerdos como un símbolo de ambición, de error y de advertencia. Los líderes de estos nuevos pueblos surgieron entre los hombres, cada uno guiando a su comunidad con sabiduría aprendida a partir de la experiencia. Algunos se convirtieron en agricultores expertos, otros en pastores y comerciantes, y otros en constructores y artesanos. La vida en la dispersión enseñó lecciones que la unidad en la torre nunca podría haber ofrecido: la paciencia, la cooperación local, la humildad frente a la naturaleza y el respeto por los demás. Las aldeas crecieron lentamente en ciudades, y las ciudades en regiones habitadas por cientos o miles de personas. La lengua, que antes unía a todos en Sinar, ahora dividía a las naciones, pero también se convirtió en la raíz de la identidad cultural. Cada grupo desarrolló mitos, ritos, canciones y símbolos que les daban sentido de pertenencia y cohesión interna. En todas partes, la memoria de la torre se mantenía viva, transmitida de generación en generación, no como una historia de triunfo, sino como una advertencia sobre la soberbia y la desobediencia. Algunos pueblos llegaron a lugares montañosos, otros a costas lejanas. Aprendieron a cultivar la tierra, a construir refugios resistentes al clima, a organizarse en comunidades que dependían unas de otras. La dispersión, que al principio había sido caótica y desconcertante, se transformó en una oportunidad para que la humanidad aprendiera a ser diversa y a valorar la cooperación a nivel local. Cada comunidad era pequeña, pero en su pequeñez encontró su fuerza, su estabilidad y su identidad. Mientras tanto, los relatos sobre la torre y la confusión de las lenguas se mezclaron con los relatos de otros sucesos, del diluvio que había purificado la tierra, de Noé y su familia que habían preservado la vida, y de las órdenes divinas que guiaban al hombre para multiplicarse y llenar la tierra. Los pueblos comenzaron a entender que la soberbia no podía superar la voluntad de Dios, y que la verdadera grandeza residía en la humildad, en la obediencia y en la comunión con el Creador. Los niños crecían escuchando estas historias. Algunos no entendían del todo la magnitud de la torre, pero sabían que era un monumento a la vanidad humana. Sus padres les enseñaban que el respeto a Dios debía ser el centro de la vida y que los logros materiales, por sí solos, nunca garantizan la verdadera grandeza.
Así, la memoria de Babel se convirtió en un faro ético, un recordatorio de que la unión del hombre debe estar siempre guiada por la sabiduría y la justicia divina. Con el tiempo, las naciones comenzaron a establecer intercambios, a cruzar fronteras, a relacionarse con pueblos vecinos a pesar de las diferencias lingüísticas. Aprendieron a reconocer que la diversidad de lenguas y culturas era una riqueza, una oportunidad para aprender y compartir conocimientos. Lo que la torre había intentado unir con soberbia, la dispersión lo unió de manera natural a través de la cooperación, el comercio y la interacción pacífica. Los descendientes de los hombres que habían construido la torre empezaron a fundar linajes, ciudades y reinos. Cada uno tenía su lengua, su territorio y su memoria. Pero en todas partes, las historias sobre Sinar y su torre se mantenían como advertencia, que la arrogancia y la desobediencia llevan a la confusión y a la dispersión, mientras que la humildad y la fe conducen a la estabilidad y a la prosperidad. Y así, el mundo se llenó de pueblos distintos, cada uno con su identidad y su historia, pero todos con una raíz común. La Torre de Babel, aunque incompleta y abandonada, había dejado un legado más profundo que cualquier estructura de ladrillos, la lección de que la soberbia humana tiene límites y que la intervención divina, aunque inesperada y asombrosa, siempre busca guiar a la humanidad hacia el camino de la humildad y el respeto. La memoria de Babel sirvió también como un punto de referencia espiritual. Las generaciones posteriores comprendieron que la unidad humana no debe ser un fin en sí mismo si se busca solamente la autoexaltación. La verdadera unidad se alcanza cuando se reconoce la autoridad de Dios, cuando se trabaja juntos no para engrandecerse a sí mismo, sino para cumplir propósitos que trascienden la vanidad y la ambición personal. Con la dispersión y la formación de nuevas naciones, la tierra comenzó a poblarse de culturas, lenguas y tradiciones. Cada pueblo era diferente, pero todos compartían una misma enseñanza: la soberbia puede levantar torres, pero solo la humildad y la obediencia pueden construir un mundo duradero. Y así, mientras la torre permanecía en ruinas en la llanura de Sinar, su recuerdo inspiraba prudencia, reflexión y respeto por el orden divino, consolidando en el corazón de los hombres la conciencia de que nada hecho contra la voluntad de Dios puede permanecer intacto. Capítulo 10. El legado de Babel y la enseñanza eterna. El sol se alzaba sobre la llanura de Sinar, pero la torre permanecía silenciosa y abandonada. Sus ladrillos cocidos, sus andamios desgastados y los vestigios de su grandeza eran todo lo que quedaba de un proyecto que había desafiado al cielo. Lo que alguna vez fue orgullo humano, ambición colectiva y fuerza sin límites, ahora era un monumento a la humildad forzada, a la memoria de la soberbia y a la lección que Dios quería dejar a la humanidad. Los pueblos dispersos habían seguido su camino. Cada grupo había encontrado tierras donde asentarse, donde construir aldeas, ciudades y eventualmente naciones. La diversidad lingüística, nacida de la intervención divina, se convirtió en una riqueza que permitió a la humanidad florecer de maneras que la unidad de Sinar nunca habría permitido. Los hombres comprendieron, lentamente, que la grandeza no reside únicamente en la fuerza o en la altura de los edificios, sino en la sabiduría, en la cooperación consciente y en la obediencia a Dios. Los descendientes de aquellos que habían construido la torre comenzaron a narrar la historia a sus hijos y a sus nietos. Ya no como un relato de triunfo, sino como advertencia. La memoria de Babel no desapareció, se transformó en enseñanza. Las canciones de los pueblos hablaban del poder del hombre y de los límites que debía respetar, del respeto que debía tener hacia el Creador y de la humildad que debía acompañar cada esfuerzo. Con el tiempo, los pueblos aprendieron a convivir a pesar de la barrera de los idiomas. Se desarrollaron rutas de comercio, alianzas estratégicas y formas de comunicación a través de gestos, símbolos y tradiciones compartidas. La dispersión, que al principio parecía un castigo, se convirtió en la fuente de diversidad, creatividad y crecimiento cultural. Cada lengua, cada costumbre y cada territorio reflejaban no solo la adaptación al entorno, sino también la lección moral que la torre había dejado: el orgullo sin Dios no lleva a la eternidad, sino a la división. La torre misma, aunque nunca terminada, se convirtió en un faro silencioso para la humanidad. Los restos de ladrillos y andamios eran visibles solo para quienes pasaban cerca de la llanura de Sinar, pero su influencia se extendía más allá.
Era un recordatorio físico de que la soberbia tiene límites, de que incluso la unidad más perfecta puede volverse peligrosa si se aparta de la voluntad divina, y de que la verdadera grandeza se mide en obediencia, humildad y respeto por el Creador. Las generaciones posteriores reflexionaron sobre la historia de Babel y la utilizaron como guía para construir sociedades más justas y equilibradas. Comprendieron que los dones de Dios, como la inteligencia, la fuerza y la creatividad, deben ser empleados no para engrandecerse a sí mismos, sino para servir, proteger y preservar la vida. La torre se convirtió, así, en un símbolo de aprendizaje colectivo. La soberbia del pasado enseñaba la prudencia del presente. Los pueblos también aprendieron a valorar la comunicación y el entendimiento mutuo. La diversidad de lenguas, que al principio había sido fuente de confusión y división, se convirtió en un motor de riqueza cultural. Cada idioma permitió preservar la identidad de los pueblos, mientras que la memoria de Babel servía como advertencia sobre lo que ocurre cuando el orgullo supera la humildad. Se desarrollaron tradiciones de respeto, enseñanza moral y transmisión de valores, y éstas se convirtieron en la base de sociedades que buscaban crecer sin desafiar al Creador. El legado de la torre no estaba en la altura de sus muros, sino en la lección que ofreció a la humanidad, que la ambición, si no está guiada por Dios, termina dispersando al hombre, fragmentando su unidad y dejando obras incompletas. Que la cooperación sin fe puede volverse soberbia, y que la verdadera unidad se alcanza cuando el hombre reconoce sus límites y la autoridad divina. Y así, mientras los pueblos crecían, prosperaban y se multiplicaban por la tierra, el recuerdo de Babel permaneció vivo. No como un monumento de triunfo, sino como una enseñanza eterna, que la humildad, la obediencia y el respeto a Dios son la base sobre la que se construye la verdadera grandeza. La torre quedó atrás, pero su lección siguió guiando a la humanidad, recordando que ningún esfuerzo humano, por extraordinario que parezca, puede reemplazar la sabiduría y el propósito del Creador. El mundo continuó su camino, lleno de lenguas, culturas y naciones. Pero en cada pueblo, en cada historia, en cada tradición, quedaba la marca de Sinar y su torre. Y así, la historia de Babel se convirtió en un legado eterno, una lección que atraviesa los siglos, recordando a cada generación que el hombre, por más unido y poderoso que sea, necesita siempre la guía de Dios, la humildad en su corazón y la sabiduría para reconocer su lugar en el universo. Destellos. Reflexión final. El capítulo 10 cierra la historia de la Torre de Babel mostrando que el verdadero legado no está en las construcciones materiales, sino en las enseñanzas que dejan. La soberbia humana puede levantar torres, pero solo la humildad, la obediencia y el respeto a Dios construyen legados que perduran en la historia de la humanidad. Babel se convierte así en un faro moral y espiritual, recordando a todos que la grandeza sin humildad es efímera, mientras que la obediencia divina conduce a la verdadera prosperidad y unidad duradera.